bienvenidos a la recomendación de libros de febrero de 2021 en el Patreon de La Bruja Verde. Bueno, y el libro que os traigo este mes es un libro que tenía muchas ganas de reseñar y de recomendar desde hace varios años, y de hecho es como la tercera vez que lo leo. Lo que pasa es que este mes lo he leído de un tirón para vosotros. Y otras veces lo he leído con más calma, lo he ido leyendo a lo largo de los meses, lo he ido pausando, dejándolo y luego volviendo y tal, ¿no? Entonces esta vez ha sido como una locura porque lo he leído de golpe. Bueno, Mujeres que corren con los lobos, opino que es un libro muy especial, es un libro que deberían leer todas las mujeres, que deberían leer también los hombres que quieran saber sobre psicología femenina. Y por supuesto, una pregunta que me hacéis muchas veces es, ¿deberían leerlo las chicas trans? Sí. Obviamente, porque una de las cosas que vais a encontrar en este libro es a la mujer salvaje, que no es más que la mujer instintiva que hay dentro de nosotros. Y obviamente las chicas trans también tienen a la mujer salvaje dentro. Y por lo tanto este libro les puede explicar, igual que a cualquier mujer, qué es lo que les pasa en sus vidas o por qué les pasan algunas cosas. Pero me estoy adelantando. A ver, ¿qué es Mujeres que corren con los lobos y quién es Clarissa Pinkola Estés, que es su autora? Bueno, Mujeres que corren con los lobos es un ensayo sobre psicología femenina. Muy importante, es un ensayo sobre psicología femenina. ¿Por qué digo que es importante? Pues porque hay veces que hay como una batalla donde las feministas dicen que este libro no es un libro feminista y que no saben por qué hay mujeres que lo recomiendan como un libro sobre feminismo. Efectivamente, no es un libro sobre feminismo, pero sí es un libro sobre psicología femenina y mucho más. Entonces, todos aquellos que lo recomiendan como un libro feminista, pues no lo es. Sin embargo, yo diría que para todas aquellas personas que quieran aprender desde cero sobre feminismo, no estaría mal leer Mujeres que corren con los lobos, porque qué menos que aprender por lo menos cómo funciona la psicología femenina y además de manos de una mujer que se ha dedicado a los estudios femeninos a lo largo y a los estudios de la psicología femenina y a trabajar con mujeres a lo largo de su vida, ¿no? Eso está bien. Bueno, pues una vez que hemos aclarado esto, que es muy importante, es un libro sobre psicología femenina. Bueno, pues es un ensayo sobre psicología femenina y Clarissa Pinkola Estés se doctoró en estudios interculturales y psicología clínica y está especializada en psicoanálisis junguiano. Entonces, eso lo vais a ver un montón. Ella plasma aquí muchísimo que es psicoanalista. Pero es interesante que ella... Es decir, tenemos un libro que es sobre psicoanálisis, pero donde ella nos habla de una serie de arquetipos que o bien crea ella, muchos arquetipos que están dentro de la psique femenina, que o bien crea ella o que transforma a partir de otros arquetipos que otros psicoanalistas crearon en el pasado, pero que quizás ella no está totalmente de acuerdo y los transforma porque la mujer quizás no son exactamente iguales y tal. Entonces ella te va hablando de todos esos arquetipos que están en la psique femenina y que te van a ir explicando por qué las mujeres hacemos esto, por qué nos pasa esto a lo largo de nuestra vida. Nos lo explica a través de cuentos. Yo sé que el tema de los cuentos es algo que chirría a mucha gente. He escuchado a muchas personas decir que les aburrió muchísimo el libro, que no entendieron nada, que no era lo que esperaban y tal. En el libro podéis ver que ella está muy en consonancia con lo que serían las culturas antiguas, las culturas nativas, pero no solo las nativas americanas, sino las nativas europeas y de otras partes del mundo, de África también. Entonces debemos recordar que no solo ha habido culturas nativas en América, sino también en Europa, y de hecho una de las cosas que hace el paganismo es intentar recuperar todo ese sustrato y todo eso que está enterrado, toda esa cultura que hay debajo de toda la cultura que tenemos ahora, debajo del cristianismo, debajo de la vida moderna. Intentamos recuperar eso, y una de las maneras en las que se puede hacer es mediante los cuentos que tenemos en Europa, cuentos antiquísimos. Entonces ella nos habla de cuentos de todo el mundo entero, no solo de Europa, también de África, de América y de mogollón de lugares del mundo, y a través de esos cuentos, que primero te cuenta su versión del cuento, ella luego te va explicando el cuento, qué significa cada una de las partes, y te habla de una serie de arquetipos de la psique femenina que encontramos en ese cuento.
y ya sean hombres o mujeres, son arquetipos masculinos o femeninos que están dentro de la psique femenina. Y a través de eso te explica muchas cosas que ocurren en tu vida, y en la vida de tus amigas, y en la vida de tu madre, tu abuela, tus vecinas y de mujeres que conoces, y hace un recorrido por la vida de la mujer. Y es completamente alucinante, es brutal, porque hay mujeres que dicen que se han encontrado su vida entera aquí. En mi caso no, yo no me he encontrado mi vida entera. En mi caso, o bien es que no he llegado a esa parte de la vida, o bien es que no voy a llegar, cada una somos distintas. Pero sí que es verdad que a mí me ha pasado que ha habido un par de capítulos en los que me estalló la cabeza, porque estaba describiendo todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había sentido, te explica por qué ocurre. Yo creo que lo más importante de este libro es que al enseñarte cómo funciona la psicología femenina, ella básicamente te está diciendo que lo que te pasa es normal, que lo que piensas es normal, que la manera en que reaccionas es normal, que le pasa... Indirectamente te está diciendo que le pasa a millones de mujeres en el mundo, porque las mujeres funcionamos de una determinada manera, porque nuestra psicología es así, igual que la psicología de los hombres es de otra determinada manera y funciona de tal manera. Pero nosotros no somos conscientes de que todas sentimos lo mismo, todas vivimos lo mismo, y es muy alucinante porque ella te empieza a explicar cómo nos influye todo. Cómo nos influye la sociedad, cómo nos influye la educación de nuestra madre, cómo nos influye, por ejemplo, el enjuiciamiento del físico femenino, de que siempre haya personas que te están diciendo que estás demasiado flaca, demasiado gorda, que eres demasiado alta, demasiado baja, que tienes demasiado pecho, que tienes poco pecho, que tienes estrías, que tienes lo que sea, lo que sea, ¿no? Pero en cada parte del mundo gustan cosas distintas y siempre va a haber críticas. Porque, como yo siempre digo, no existe el cuerpo normativo. Eso es una invención y no existe. Y entonces ella te explica todo eso, y te explica a través de cuentos, y te explica a través de experiencias. Es realmente alucinante. Te estalla la cabeza en algunos momentos. Esta vez no le puse banderitas. Estoy aquí con el libro cerrado y no os lo enseño. Esta vez no le puse banderitas porque está... hiper mega subrayado, entonces estaría entero lleno de banderitas, me arruinaría comprando banderitas, así que esta vez no le he puesto banderitas, porque además es que me he empleado a fondo en subrayar y tal, y en poner yo mis propias flechas en cosas que en ese momento me llamaron mucho la atención. Lo que sí que es verdad que cuando lo vuelves a releer y ya no estás metida en ese cuento que te está explicando cosas que le ocurren a una mujer, bueno, a las mujeres en referencia a ese cuento, y en ese momento estás muy metida en el análisis de ese cuento y en el análisis realmente de eso que le ocurre a las mujeres, que te cuenta a través de ese cuento, y luego cuando lo vuelves a releer ya no te resuena tanto, ¿no?, esa frase, porque en ese momento ya te está explicando por qué, y es como si estuviera entrando dentro de tu psique o algo así, ¿no? Es muy alucinante, te habla de muchas culturas, como podéis ver aquí a Hel o Ela. Y es muy alucinante. A ver, es que no quiero que se me olvide nada. Quiero deciros muchas cosas, voy muy rápido, siento que me voy a olvidar de muchas cosas. ¿Qué más os puedo decir del libro? Bueno, como practicante chamánico había momentos en los que yo pensaba, y creo que tiene que ver mucho con el tema de cuando ella se mete en el tema de contar cuentos, de analizar cuentos, de que los cuentos tienen que ver con la sabiduría antigua, de que así es como mediante los cuentos en la antigüedad se enseñaba en las culturas indígenas de todo el mundo entero. Y cuando ella trata el hecho de que... porque ella cuenta esos cuentos desde el punto de vista de que antiguamente mediante los cuentos recibíamos iniciaciones, y esas iniciaciones tienen que ver con la preparación para pasar ciertos momentos de tu vida. Y ahora, en el mundo que vivimos actualmente, no recibimos esas iniciaciones y por lo tanto no estamos preparadas. Y la manera en que nos daban esas iniciaciones era mediante los cuentos. Te contaban una serie de cosas que te hacían estar preparada para lo que ibas a vivir como mujer. Y entonces, digamos que este libro, en cierto modo, aunque ella no te lo dice, es una iniciación, porque ella te está contando todo eso mediante los cuentos. Y por lo tanto es importante, tiene una carga, tiene un valor
de aprendizaje importante. Entonces, lo que decía, había momentos en los que yo pensaba literalmente, alguien que no sepa nada sobre chamanismo, sobre culturas chamánicas, sobre prácticas chamánicas, no va a entender esto que está diciendo ella. No en todo el libro, hay partes del libro que sí se entienden, pero había partes que eran como tan chamánicas. Ella habla en algunos momentos tan metafóricamente que parece que estuvieras dentro de un viaje chamánico o que estuvieras moviéndote entre mundos oníricos, y esa es una de las razones también por las que yo creo que hay gente que lo deja y que dice que no entendieron nada. Ella te habla básicamente todo el tiempo mediante metáforas, te está explicando algo y te está hablando metafóricamente o te está hablando mediante arquetipos. Es decir, no te dice esta parte de la psique femenina, sino que te está diciendo... Yo creo que olvidas los nombres de los arquetipos, pero te quedas con el mensaje. Por eso es muy chamánico. En un viaje chamánico ocurre lo mismo. Te olvidas de todo lo que has visto, pero te quedas con el mensaje y con el aprendizaje. Y esto es igual, es casi como un viaje chamánico. Entonces te está hablando todo el rato mediante arquetipos. El arquetipo de la madrastra, el arquetipo de la mujer esqueleto, la mujer foca, un montón. Cada personaje del libro, buenos o malos, son arquetipos. Y entonces te está hablando, no te dice lo que le pasa a esa mujer, sino que te habla entonces cuando llega la madrastra y te hace esto, es porque ocurre esto, ¿sabes? Y yo creo que por eso la gente se lía mucho y no acaba de entenderlo bien, pero tienes que continuar y realmente sí que lo acabas entendiendo. Y luego, mientras que te está explicando todo eso, es que te va diciendo verdades que son como puños. Por eso yo no podía parar de subrayarlo. Luego, por ejemplo, respecto al hecho de que he escuchado a mujeres decir que este libro narraba su vida entera, en mi caso no narraba mi vida entera. En mi caso había algunos capítulos que sí que me estalló la cabeza porque realmente hablaban de cosas que a mí me han pasado, pero también es verdad que era muy alucinante, por ejemplo, que yo estoy en un grupo con unas amigas, que es un grupo de muchos años, que hablamos mucho, todos los días, y lo certero que es el libro, que había veces que estábamos un día hablando, hay más personas en ese grupo, pero las que somos 3 chicas, había veces que estábamos hablando de algo concreto, y luego yo más tarde me ponía a leer el libro y estaba hablando sobre eso el libro, y entonces yo decía, es increíble lo certero que es. Pero claro, tenemos que tener en cuenta de que nos habla de cosas que le ocurren a las mujeres. Y por eso os digo que es como que tú te das cuenta de que lo que a ti te ocurre no te ocurre solo a ti, le ocurre a todas las mujeres. Y por eso es importante entenderlo, entender que es normal, entender que da igual lo que diga la sociedad, es normal, no estás loca, no estás siendo una histérica, te han estado reprimiendo, la sociedad te ha estado reprimiendo, la educación que te han dado te ha estado reprimiendo, los hombres te han estado reprimiendo, la religión te ha estado reprimiendo. Y en lo que consiste el libro básicamente es que, por cierto, no hemos hablado nada de la mujer salvaje. ¿Qué es la mujer salvaje? Pues es esa parte instintiva y creativa de la mujer que ella te está explicando todo esto para que consigas que esa parte de ti aflore. Porque a lo largo de toda tu vida se han encargado de reprimirla y a lo largo de los siglos la sociedad se ha encargado de reprimir esta parte de la mujer. Y entonces ella te explica todo esto para que te des cuenta. Y para que te des cuenta de cuál es tu estado natural y de qué es lo que tienes que hacer. No es que te dé soluciones de vida. Yo creo que más bien es como que te cuenta cómo acaba todo eso, cómo puedes liberarte de eso. Y en cierto modo yo creo que las cosas que ella te explica más bien son como un proceso largo que tienes que hacer. Porque realmente aquí estaría todo lo que le puede pasar en la vida a una mujer. Entonces son procesos largos, no es que hagas así y ya te libres de esa situación. Ella te puede explicar al final del capítulo qué debes hacer si te está pasando eso, pero yo creo que son procesos y los procesos llevan tiempo, ¿no? Y entonces pues me pasaba eso, hay cosas que a lo mejor yo no he visto en mí, yo pienso que es por la educación que me ha dado mi madre, pero sí lo veía en otras mujeres. Sí hay cosas que me pasan a mí y le pasan también a mis amigas, pero hay cosas que me recordaban a esta mujer, o a esta, o a esta, o a esta, o a esta, o a esta. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, yo piense que hay muchas cosas que no
yo no he vivido o no armonizaban tanto conmigo o no captaban mi atención el capítulo tanto porque no estoy viviendo eso, o bien es que soy demasiado joven. Tengo 38, a lo mejor todavía me queda mucho por vivir y por eso no resuena. O bien yo creo que es por el tipo de educación que me ha dado mi madre. Mi madre es muy feminista, pero mi madre no es una feminista intelectual que haya aprendido mediante libros y haya despertado de esa manera. Sino que yo creo que, porque mi madre tiene 70 y tantos años, entonces yo creo que a mi madre lo que le ocurrió es que un día en su vida, no sé por qué acontecimiento, su mente hizo clic y abrió los ojos y dejó de tener esa inocencia que tenía, y entonces ella hace un discurso a lo largo de mi crecimiento. Yo creo que yo soy la más pequeña, a lo largo de mi vida cuando yo iba creciendo, yo creo que ha pasado eso mucho más conmigo que con mis hermanas. Ella iba haciendo un discurso y explicándome cosas desde que yo era chica, como que los hombres son malos, como que una mujer no se debe dejar dominar por un hombre, como que una mujer no ha venido a servir a un hombre, una mujer no es una chacha, una serie de cosas. Una mujer tiene que estudiar, una mujer tiene que emprender, un montón de cosas que en cierto modo ella no pudo hacer. Entonces, sí que es verdad que yo siempre he pensado, pero ¿por qué ella hace eso? Si mi padre es un santo, mi padre es buenísimo. Pero luego me di cuenta, y lo hago a través de este libro, de que mi madre, por ejemplo, tiene muchas hermanas. Y también hay un aprendizaje no solo en tu marido, en cómo vives con tu marido, también hay un aprendizaje en lo que ves que viven tus hermanas con tus cuñados, por ejemplo. Entonces mi madre tiene muchísimas hermanas y ella me ha hablado muchas veces de cosas que le pasaban a sus hermanas, ¿no? Entonces a lo mejor el matrimonio de algunas, no de todas, de sus hermanas era diferente y ella también aprendía de eso. Y entonces yo creo que muchas de las cosas que ocurren aquí a mí no me han pasado por el tipo de educación que me han dado. Estoy completamente segura. Eso no quiere decir que, pues no sé, no puedas caer en esa trampa, ¿no? De la psique femenina en algún momento, pero yo creo que ese tipo de educación en cierto modo me ha beneficiado. Entonces ella habla, me refiero a la autora, en este caso la autora habla de cosas que hay que hacer, de lo que la mujer tiene que recuperar, de esa creatividad, de ese momento para el descanso, de ese momento para una misma, que nosotras vivimos realmente sometidas y que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, y si no eres mala, y si no eres una rebelde, y si no eres mogollón de cosas, ¿no? Y entonces ella te dice las necesidades que tiene una mujer y es real todo lo que te está diciendo. Momento para ti, momento para descansar, momento para lo que a ti te guste, ya sea pintar, leer, hacer calceta, hacer jardinería, todo eso. Y entonces, claro, yo me quedé así pensando y digo, pero es que eso es lo que yo hago en mi vida. Es que es lo que veis en mi Instagram, ¿no? Por lo menos en el personal y tal. Yo vivo así. Ya desarrollo esa parte. Creo que hay un gran componente de mujer salvaje en mí, aunque no todo, obviamente, es imposible. Yo creo que es como una lucha constante, ¿no? La mujer salvaje no puede estar 100% siempre ahí, ¿no? Porque hay una sociedad que está diciendo constantemente, pues lo que haces no está bien, deberías estar limpiando tu casa y atada a la pata de la cama, con la pata quebrada. Es como si la sociedad te dijera eso constantemente y tienes que luchar contra, no, yo valgo para otras cosas. Yo he venido aquí, es que yo desde chica siempre he dicho, yo he venido aquí a hacer otra cosa, no he venido a eso. Y es lo que hago, ¿no? Y todo eso te lo recuerda este libro y te hace reflexionar. Por ejemplo, yo estoy teniendo ahora mismo unas reflexiones aquí con vosotras, charlando, porque como sabéis, esto es más que una reseña. Me gusta comentar las reflexiones, cosas que a mí me vinieron a la cabeza al leerlo. Pues todo esto que estoy aquí, estoy haciendo como un vómito mental aquí para vosotros, son reflexiones que me ha traído este libro. Incluso lo de mi madre, son cosas que no había reflexionado antes, ¿entendéis? Entonces es muy importante. La carga de conocimiento que trae este libro es muy importante. Creo que deberían leerlo todas las mujeres y deberían leerlo, por ejemplo, las personas que quieran empezar a entender más sobre la psique femenina, sobre la feminidad y sobre el feminismo. Sí, la verdad es que sí. Y me gustaría leeros algunos fragmentos del libro porque tengo subrayadas mogollón de cosas. Lo que pasa que, claro, probablemente van a estar bastante fuera de contexto. Pero bueno, voy a intentar leeros sobre todo los que pongo flechas porque son, por ejemplo,
frases donde me estalló la cabeza en ese momento, ¿no? Pero bueno, voy a buscar algunas frases y os las voy a leer. Dicen que todo lo que nosotros estamos buscando también nos busca a nosotros y que si nos quedamos quietos nos encontrará. Es algo que lleva mucho tiempo esperándonos. En cuanto llegue, no te muevas, descansa, ya verás lo que ocurre a continuación. La inocente es el calificativo que a menudo se aplica a las curanderas que sanan las heridas y los daños que sufren los demás. Se considera no solo la actitud de evitar el daño a los demás y a la propia persona, sino también la capacidad de curar y restablecer la propia persona y la de los demás. ¡Qué beneficio tan grande para todos los ciclos del amor! A ver, hay algunas cosas que han resonado conmigo por el tipo de vida que yo llevo, por las cosas que hago, por cosas que incluso veis en este canal. Entonces, algunas de las cosas a lo mejor no resuenan a vosotros. ¿Qué más? Amar significa permanecer al lado de alguien, significa salir de un mundo de fantasía y entrar en un mundo en el que es posible el amor duradero, cara a cara, hueso a hueso, un amor hecho de afecto. Amar significa quedarse cuando todas las células gritan, echa a correr. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se puede conservar la conciencia que se ha adquirido tras haber entrado en contacto con la diosa bruja sin llevar la ardiente luz y todo lo demás si una mujer convive con personas del exterior o interiormente crueles. No cabe duda de que se encuentra en compañía de personas que apagan sus pasiones. Bueno, este capítulo es muy interesante. La mujer tiene que elegir con prudencia tanto a los amigos como a los amantes, pues tanto los unos como los otros pueden convertirse en perversas madrastras y malvadas hermanastras. Un amante puede crear y o destruir hasta nuestras conexiones más duraderas con nuestros propios ciclos e ideas. Hay que evitar un amante destructivo. El mejor amante es el que está hecho de poderosos músculos psíquicos y tierna carne. A la mujer salvaje tampoco le viene mal un amante un poco psíquico, es decir, una persona capaz de ver su corazón por dentro. ¿Puede un aspecto negativo de la psique quedar reducido a ceniza por el simple hecho de estudiarlo con detenimiento? Pues sí. El hecho de examinar una cosa con consciente lógica la puede deshidratar. Ser fuerte no significa tener músculos y hacer flexiones, significa afrontar la propia luminosidad sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje, cada una a su manera. Significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos, significa resistir y vivir. ¿Qué más? Aunque una mujer piense que el hecho de ser ella misma le granjeará la hostilidad de los demás, esta tensión psíquica es precisamente lo que necesita para poder desarrollar el alma y crear un cambio. La cultura en la que vive una mujer y la familia en la que creció pueden intensificar dolorosamente este natural pero moderado aspecto negativo de la psique. Las mujeres que se han criado en familias que no aceptan sus cualidades se lanzan una y otra vez al cumplimiento de impresionantes hazañas, sin saber por qué, para demostrar su valía a su familia. Sin embargo, sabemos que, para que esta profunda tarea pueda seguir adelante, el hecho de tratar de demostrar la propia valía al coro de celosas brujas es inútil, y tal como veremos más adelante, incluso obstaculiza la iniciación. A ver, es que es brutal, la verdad. El gran poder de la intuición está formado por una vista interior, un oído interior, una percepción interior y una sabiduría interior tan veloces como un rayo. Esto me llamó mucho la atención porque es lo que yo hago constantemente. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que les gusta a las mujeres cavar la tierra, plantar bulbos para la primavera. Remueven con sus ennegrecidos dedos la lodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras. Creo que cavan en busca de la mujer de 2 millones de años de edad. Buscan los dedos de sus pies y sus patas. La quieren para hacerse un regalo a sí mismas, pues con ella se sienten enteras y en paz. Es bastante metafórico y si no has leído lo que viene antes, pues a lo mejor no entiendes qué quiere decir. Unas le atribuyen poco valor, otras se atribuyen demasiado, y las que no están preparadas para ella sufren daños por esta causa, pero otras sabrán encontrar el camino de lo que Jung llamaba la obligación moral de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descenso o el ascenso al yo salvaje.
está un poco fuera de contexto. Hay que leer el libro para entender lo que quiere decir. Bueno, es muy bonito además, porque hay momentos en los que ella se siente inspirada y empieza a relatar algo que, ¡guau!, que te inspira muchísimo. Es como si te transportara a un paisaje natural, increíble, maravilloso. Y está todo subrayado por todas partes. A ver, conforme iba leyendo iba subrayando menos porque ya era como... hay que leerlo con más calma. A ver, hay que leerlo con más calma de la que yo lo he leído esta última vez para reseñároslo. Entonces, yo sí que diría, si me ve alguna editorial, este es un buen libro para traer en ebook. Porque es un libro que puedes ir escuchando con calma y puedes estar haciendo cosas y escucharlo. Puedes escucharlo en el coche, puedes escucharlo cocinando, limpiando, puedes escucharlo mientras que haces tu trabajo en el ordenador, puedes lo que sea, incluso podrías, si haces running, ir escuchándolo mientras que haces ejercicio. Y pues bueno, creo que os he explicado un montón de cosas de por qué me gustó, de por qué lo recomiendo. No voy a alargar más el vídeo. Bueno, deciros que esta edición ya no la venden. Quería daros un consejo sobre la edición. A ver, esta edición ya no la venden porque esta edición fue la que publicaron en el 25 aniversario. La edición que hay ahora es otra. Pero lo que yo quería deciros es, si lo vais a comprar, yo creo que es mejor que compréis como hice yo, que es lo que pensé, lo pensé con lógica y acerté. Es un libro de casi 800 páginas, entonces yo os recomiendo que no os compréis la edición de bolsillo, sino que os compréis la edición de tapa dura. Sí, es más cara, pero a la hora de leerlo es más cómodo. ¿Por qué? Pues porque un libro de casi 800 páginas, aunque yo lo compré online, me lo imaginé porque me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, con el libro que tengo de los 4 volúmenes de Las nieblas de Avalon me pasó eso. Tengo el de bolsillo, que es así de gordo, y la letra es minúscula. Entonces, eso es lo que pensé. Si me compro el que es de bolsillo, la letra va a ser tan minúscula que me va a costar mucho leerlo y lo voy a dejar. Así que voy a comprar mejor el que es de tapa dura, porque será un poco más grande la letra y aún así ya veis que tampoco es excesivamente grande, pero el otro tiene que ser minúscula. Así que yo bueno, os recomiendo que compres mejor el de tapa dura. Y esto es todo lo que tenía que decir sobre el libro. Me gusta mucho, es un libro para estudiarlo, para entenderlo, para dedicarle tiempo. Y espero que os haya gustado mucho mi recomendación de este mes, que os haya servido, que os haya sido útil, que os haya dado una buena idea, que os haya hecho incluso reflexionar todo lo que os he contado y todo eso. Y pues tengo planeado traeros más libros femeninos, porque tengo muchos. Y espero que os guste este tema porque la verdad es que a mí me encanta. Así que bueno, pues muchas gracias por continuar aquí conmigo un mes más, con vuestro apoyo, incluso con los cambios que ha habido en enero. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, porque cada vez intento traeros contenido que esté mejor, que sea más desarrollado, que pueda ser de más calidad, y entonces tardo muchísimo más en hacerlo. Muchas gracias por lo buenas que sois algunas conmigo, que es maravilloso, de verdad. Un día me vais a hacer llorar incluso. Y pues, como os digo siempre, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!